Minutos después, vimos de nuevo el extraño sujeto sobre la pequeña colina. Yo sentía mucho miedo. Les dije a los muchachos que era muy probable que ese hombre y la bestia fueran la misma cosa. Bienvenidos una vez más, amantes de las historias de terror, de las creepypastas, a este rincón en YouTube llamado Caminos Tenebrosos. Soy su amigo César Feria y gracias por estar este día. Sin más que agregar, vamos a comenzar con la historia llamada La Bestia en el Río. Desde hace más de 10 años que practico el ciclismo de montaña como hobby. Somos varios los chicos que salimos cada fin de semana a un destino distinto. Nos gusta ir sobre todo a aquellos parajes alejados dentro del cerro. Entre más complicada sea la rodada, mejor. Y durante todo el tiempo que tenemos rodando, nos hemos encontrado con varias historias interesantes. Nos ha tocado sobre todo encontrarnos con animales salvajes, cosa que en más de una ocasión nos ha obligado a regresar a toda velocidad en dirección a la camioneta en la que transportamos las bicicletas. No obstante, ninguna aventura que hayamos tenido se compara a lo que nos ocurrió el año pasado. Decidimos visitar un lugar que no conocíamos. Somos originarios de Tezistán, ahí en Jalisco, y nuestras rodadas siempre eran cercanas a esa zona. Rodábamos sobre todo en Palo Gordo y la Mesa de los Indios, pero después de un rato nos enfadamos de visitar a los mismos lugares. Mi amigo, que es el que tiene la camioneta, fue el que propuso que fuéramos a una presa abandonada. La verdad, soy malísimo para aprenderme las direcciones, por lo que no puedo dar la ubicación exacta del lugar. Solo recuerdo que para llegar a esa presa tuvimos que atravesar varias propiedades y aparte cruzar un río. Yo creí que llegaríamos a una presa tal como las conocía, pero esta no se veía artificial. Más que una presa, parecía como un cráter lleno de agua. Un amigo me explicó que el lugar se veía así por tantos años que llevaba abandonado. A mí el lugar me encantó. Sin embargo, sentí algo extraño apenas llegamos. Sentía como si algo nos estuviera observando en la parte más alta de la presa, sobre todo cuando bajamos por unas escaleras. Quizá piensen que después de haber tenido encuentros muy cercanos con algún puma o un gato salvaje, ya es natural sentirse observado, pero no era el caso. Me sentía raro. No sabría incluso cómo explicarlo. Vimos la presa por un rato y después regresamos a la parte alta a andar en bicicleta. No tardamos en toparnos con el río que alimentaba esa antigua presa. El lugar apestaba a agua estancada y algo raro, pues el río corría sin detenerse y el agua lucía cristalina. Seguimos el río por un largo rato hasta llegar a una zona donde el nivel de agua era más bajo. Y entonces decidimos cruzar hacia el otro lado, pues las llantas de las bicicletas alcanzaban a moverse sin problema. Una vez que estuvimos del otro lado, no supimos cómo, pero uno de los muchachos se cayó de la bici al cruzar, ocasionando que se torciera una pierna. Y mientras que los demás notábamos que teníamos las llantas ponchadas, revisamos la pierna de mi amigo y se veía bastante mal, de un color oscuro. Pensábamos que tendría un esguince o que se la había roto, pero algo extraño era que la parte donde se localizaba la herida no parecía simplemente un moretón, pues tenía la carne expuesta y sangraba. Además, él decía que algo le había mordido. Todos volteamos a ver en dirección al río. Esperábamos ver algún caimán o algo así, pero no encontramos nada. Solo unos huesos de algún animal grande. No sabría decir si eran de una vaca o de un caballo. Uno de los chicos nos gritó que miráramos en dirección hacia una pequeña elevación del otro lado del río. Sobre ese montículo estaba parado un extraño sujeto.
Nos miraba fijamente y a mí me dio mala espina. Se veía raro en todo sentido. Su vestimenta no era normal, llevaba una gabardina muy anticuada y larga. Aparte, su rostro parecía más una máscara que la cara de una persona. Dos de los muchachos tuvieron la gran idea de pedirle ayuda al extraño. Yo intenté callarlos, pero era demasiado tarde. El sujeto se movió de una manera antinatural. Llegó hasta la orilla del río y se quedó parado mirándonos. Todos quedamos espantados ante ese extraño hombre. Lo único que hicimos fue ponernos de pie y ayudar al chico con la herida en la pierna. En eso, el hombre comenzó a caminar hacia nosotros y desapareció detrás de unos árboles. Nos quedamos sorprendidos ante lo que acabamos de ver. No tenía sentido la forma en que se movía ese extraño sujeto. Algunos de los chicos decían que quizás trataba del mismo demonio. Pero rápidamente parchamos las bicicletas. Algunos chicos volvieron a la camioneta en ellas para ver si podían traerla hacia acá, mientras que el otro chico y yo nos quedamos cuidando a mi amigo, que tenía la pierna herida. Yo no me sentía tranquilo. Mantenía esa sensación de que alguien nos estaba observando y creía que ese extraño sujeto que vimos del otro lado del río volvería en cualquier momento. Decidimos alejarnos unos cuantos metros del río y entonces del otro lado apareció un extraño animal. Parecía una mezcla entre un puma y un coyote, pero mucho más grande. El animal caminaba de un lado a otro, pero no se atrevía a cruzar el río. Cada cierto tiempo bufaba. No sabría decirles a ciencia cierta qué clase de animal era, porque era demasiado extraño. Todos sentíamos miedo del animal que parecía vernos, pero por algún motivo no se animaba a cruzar el agua. Uno de los muchachos tuvo el atrevimiento de acercarse. Yo le sugerí que no se acercara a ese animal, pero él dijo que era muy probable que el animal le tuviera miedo al agua y que por eso no cruzaba. No pasó ni un par de minutos cuando estaba de regreso llorando. Nos dijo que el animal tenía un rostro humano. Yo le dije que eso no era posible, pero él insistió, así que volteé a mirar al animal, pero este ya se había ido. Minutos después vimos de nuevo el extraño sujeto de nuevo sobre la pequeña colina. Yo sentía mucho miedo y le dije a los muchachos que era muy probable que ese hombre y la bestia fueran la misma cosa. El chico de la pierna herida comenzó a llorar. Nos pedía que nos lo lleváramos de allí, que no quería caer presa de un nahual. Esta palabra a mí se me hizo muy curiosa, pues no conocía mucho sobre el tema. Solo sabía que las personas creían que esas criaturas eran brujos con la capacidad de transformarse en animales. Pero aunque deseaba saber más, al igual que mi amigo, me sentía muy asustado y más bien pensaba que ese hombre era el diablo. Lo único que se me ocurrió hacer fue tranquilizarme y tranquilizar a los demás. Fue ponerme a rezar, a ver si de esa manera aquel hombre desaparecía. Los demás se pusieron a rezar también, pero las oraciones no causaron ningún efecto en aquel hombre, que para nuestro asombro comenzó a caminar en 4 patas. No era como si uno imitara un animal, o su movimiento era natural, como si sus piernas se encogieran o cambiaran de forma. No sabría cómo explicarlo. Era muy extraño. En esta ocasión el hombre sí se acercó mucho al río y yo sentí que me iba a desvanecer del miedo. No había manera en que pudiéramos correr. Teníamos que cuidar a mi amigo y el extraño sujeto cruzó el río. Y lo único que se me ocurrió fue pedirle al otro chico que ayudáramos al herido a ponerse de pie. Mi amigo lloraba de dolor, pero caminamos lo más rápido que pudimos sin mirar hacia atrás. Escuchábamos las pisadas del hombre. Sentía miedo de que en cuanto volteáramos estuviera convertido en animal y se nos echara encima para tragarnos. No sé cuánto tiempo habremos caminado. Tengo lagunas mentales en cuanto a lo sucedido. Solo recuerdo que cuando menos lo esperamos, nos encontrábamos ya en la camioneta. Fuimos directamente a una Cruz Verde donde atendieron a mi amigo el herido, a quien por cierto tuvieron que poner una vacuna contra la rabia, pues según los médicos la herida que tenía en la pierna era una mordida de algún animal grande.
Ni de broma hemos vuelto a ese lugar. De hecho, después del incidente, solo salimos a lo cercano, y algunos de los chicos, incluyendo el de la herida, ya no volvieron a salir. A veces platicamos acerca del hombre que vimos. Todos concordamos que se trataba de un nahual, pero ninguno de nosotros logramos explicarnos por qué se nos acercó y nos atacó directamente. No tenía sentido. Yo pienso que la criatura no tenía hambre, sino más bien quería que nos alejáramos de su territorio. Por eso solo atacó a uno de nosotros. Pero hasta la fecha es lo más extraño que me ha ocurrido en una rodada. Autor Mauricio Farfán, de la página de internet historiasdeterror.com. Una historia más de un nahual, una historia más del folclore mexicano, de mi gran país, que espero les haya gustado. Los invito, si les gustó esta historia y no han visto los demás relatos, a que exploren un poco el canal, me regalen sus comentarios, me regalen su like, y si pueden suscribirse se los voy a agradecer bastante. Quiero decirles que les agradezco mucho por todo lo que llevamos avanzados en este canal, pero apenas vamos empezando, entonces aún así es dedicarle mucho esfuerzo y se los agradezco en verdad. Sin más que agregar, soy su amigo César Feria, me despido y hasta luego.